Esta tarde vamos a conversar con Antonio Di Génova. ¿Lo dije bien? Antonio Di Génova. Perfecto, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Déjame leerlo porque sí lo quiero decir de la forma correcta. Vamos a platicar de la comunicación neuroexperiencial. Correcto. Platícame un poquito, Antonio, acerca de qué estamos hablando. Bien, te comento un poco cómo llego a ese concepto. Yo soy una persona que trabaja en comunicación desde hace muchos años y colaboro como coach comunicacional con muchas personas del ámbito empresarial, político, en Argentina, de donde soy. También en otros países cercanos al mío. Esa experiencia de trabajar con personas que tienen que resolver dificultades a la hora de enfrentar un auditorio, una cámara o lo que fuere, me llevó a profundizar, a ver cuál es la raíz, la etiología del problema, de cómo se puede abordar de una manera diferencial para lograr resultados permanentes. Y bueno, la neurociencia obviamente me trajo y me dio, como a todos, unas herramientas muy interesantes, muy novedosas, muy concretas. Y una de ellas es que las personas en realidad tenemos estilos comunicacionales que fueron de alguna manera diseñados o predeterminados en los primeros 10 años de vida o 12 años de vida. Esos estilos fueron marcados por experiencias que tuvieron un impacto emocional. Y eso nos quedó como un registro. Si fueron buenas, probablemente tengamos una buena predisposición hacia la conversación y tengamos una locuacidad relativamente aceptable. Si fueron regulares o malas, que es una buena parte de las experiencias, eso nos empieza a condicionar y empezamos a preferir cederle la palabra a otro, tener un plano secundario, y eso lleva al temor oratorio. El temor oratorio es la parálisis a veces de las oportunidades, y las personas que no comunican no obtienen resultados. ¿Se puede llegar a confundir con falsa modestia o no quiero ser protagonista en este momento y por eso vas tú y avientes a la otra persona por delante? Es que fíjate que las personas que tienen temor para enfrentar a un auditorio a veces pierden oportunidades y lo observan y se dan cuenta y sufren por eso. No es que están contentos que otros se llevan las oportunidades, sino que les impacta muy negativamente no poder aprovecharlas. Por lo tanto, hay que ver cuál es la raíz de ese problema, y esto es lo interesante en neurociencia y lo que significa la neuroplasticidad. Las cosas pueden cambiar, pero hay que identificar el problema y trabajar sobre esa experiencia y revertirla, y darle las herramientas que la persona no tuvo en el momento que le fue mal. Antonio, ¿esto es para todo el mundo? O sea, quiero decir, déjame replantear muy bien la pregunta. Aprender un desarrollo, un desenvolvimiento de la forma correcta, a lo mejor no es para todas las áreas laborales en todos los campos, o sí lo es en cualquier área. En cualquier área. Mis clientes, mis coaches son de los más diversos, de todos los campos. Y hay un problema que es recurrente, que es el temor oratorio. Yo decía ayer en la charla a la que vine aquí, a esta ciudad hermosa, que el temor oratorio es uno de los temores más arraigados a nivel internacional. Está entre el top 10 de los temores. El primero es el temor a la muerte, por supuesto, el temor a la soledad, a la desgracia, pero entre esos temores está el temor oratorio. Se llama, tan importante es que se llama glosofobia, está etiquetado. ¿Cómo se llama? Glosofobia, es el temor a hablar en público, es una fobia social. Ah, mira. Es una fobia social. Pero bueno, se puede abordar, por supuesto, desde el análisis de la teoría de lo que significa la psicología. Por supuesto que se puede abordar y usamos estrategias para resolverla también. Pero cuando no hablamos de casos clínicos, sino que hablamos de casos razonables, normales, que es la mayoría de nosotros, porque todos tenemos temor a enfrentar un auditorio. Yo lo tengo en este momento y tú lo tienes cada vez que te abre la cámara, por más que tengas experiencia. Así es. Pero lo podemos resolver porque tenemos herramientas. Oye, hablando de herramientas, no todo el mundo a lo mejor tiene acceso a la posibilidad de ir a una conferencia tuya, a un diplomado. Y entiendo que no se puede tampoco hablar así como a grosso modo, pero si estuviera en nuestra oportunidad decirle a quienes nos ven, ¿qué consejos les podrías dar para que fueran consejos que pueden poner en práctica, a lo mejor sin la necesidad de acudir a uno de tus cursos o pláticas o conferencias? Sí, por supuesto. Las personas hacemos eso. Antes de acudir a una capacitación tratamos de investigar por nosotros mismos. Hoy en Internet hay cantidad de material interesante, videos, tutoriales que son muy útiles. Yo les pido a las personas que se interesen por el concepto de neurociencia en general. Ahí van a encontrar muchísimas respuestas. Son cosas concretas, prácticas,
es una explicación de cómo funcionamos, de cómo funciona nuestra mente. Y es muy simple, y es muy lindo, y es muy interesante porque son enseñanzas que nos sirven para cualquier ámbito. Pero en principio lo que yo digo es, depende de tu grado de dificultad para vincularte con las personas, es la estrategia que debes implementar. No puedes pasar de una persona muy introvertida, apocada y de pocas palabras a ser un locuaz político en un estrado. Claro. Eso es imposible de la noche a la mañana. No es imposible en el mediano y largo plazo, pero sí de la noche a la mañana. Por lo tanto, hay que plantearse metas concretas y posibles. Por ejemplo, empezar a decidir tener intervenciones, no quedarme con las ganas de hablar, sino que hablar y de manera breve, concisa, pensar qué voy a decir y decirlo. Nunca empezar a hablar sin la certeza de qué es lo que voy a decir. Y solamente eso. Y escuchar las preguntas. Y a incorporar las preguntas de quien te los hacen tus respuestas. Eso empieza a generar empatía. Y ahí te empezás a dar cuenta que la comunicación es un diálogo. Ya. Y que los resultados empiezan a surgir naturalmente. Eso que comentábamos de conectar el cerebro con la lengua antes de ejecutar cualquier palabra. Y dime una cosa, ¿las palabras vibran en alguna energía? Digo, te lo pregunto por el tema de neuro. ¿Vibran de alguna manera? ¿Tienen algún valor energético? Por supuesto, las palabras tienen un valor semántico, pero además tienen un valor experiencial. Y es muy buena la pregunta que me haces. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué es una experiencia? Es una vivencia que ha sido recordada por nuestro sistema de memoria, tanto límbico como racional, por alguna razón. Normalmente es porque fue una experiencia o muy positiva o negativa. Esas son las cosas que generalmente recordamos. Por lo tanto, cualquier palabra que se asocie con una experiencia positiva o negativa, inmediatamente nos hace aflorar las circunstancias que atravesamos, que pueden ser positivas o negativas. Si son negativas, bueno, pues hay que tratar de revisarlas, ver qué es lo que está mal y tratar de dar herramientas, porque la comunicación neuroexperiencial trabaja al revés de la formación clásica. La formación clásica academicista, ¿cuál es? Primero la teoría y después la práctica. Acá es al revés. Primero vemos el caso, primero vemos cómo funciona, vemos la práctica y después le damos herramientas teóricas. Y las personas se tranquilizan porque se dan cuenta que su problema no es un problema extraordinario, es un problema muy normalito. En realidad lo que le faltaban eran 2 o 3 técnicas básicas como para arrancar. Después, por supuesto, se puede complejizar todo, se puede hacer difícil, ¿no? Pues pero ahí lo tienen, en principio amigos. es eso. Oye, Antonio, y ya aprovechando que desde Argentina andas por acá, por estos rumbos, ¿qué te trae por acá? Platícanos. ¿Hay un evento, hay una plática, hay una Sí, conferencia? ayer he participado en una hermosa jornada internacional, un encuentro internacional de relaciones públicas que hizo y organizó el Colegio de Publirelacionistas de Baja California. Así que realmente muy interesante. Y bueno, ya mañana parto para Monterrey porque ahí ya organizamos nosotros como Red Internacional de Relaciones Públicas, REDIRP. Además firmamos un convenio como Red Internacional con el colegio, pero bueno, ya nosotros tenemos nuestro propio evento en Monterrey el viernes y el sábado, así que ya parto para allá. Qué lástima que no te pudimos tener un poquito antes para hacer la invitación, pero bueno, me imagino Pero que... ya vamos a volver, este lugar atrae, nunca lo había conocido, es mi primera visita a Tijuana y tengo ganas de ¿Te de gustó la conocer gastronomía, más. Antonio? Me gustó la gastronomía, me gustó mucho su gente, es muy cálida, es muy interesante y bueno, y se ve que está en pleno crecimiento, está en plena expansión, eso se nota. Da ganas de... Nos falta planeación, pero ahí la llevamos. Bueno, eso es lógico, ¿no? Pero por lo menos ahí se nota un entusiasmo de desarrollo y eso contagia. Pues qué alegría que te haya gustado tu paso por Tijuana, por Baja California. Me encantó. Te esperamos próximamente. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes, Antonio? Bueno, muy fácil. REDIRP, que es Red Iberoamericana de Relaciones Públicas.org. Qué chulada. Pues la próxima vez que andes por acá, por favor, haz una escala en este lugar que Con mucho ya gusto. puedes Va a considerar ser tu un casa, placer. Antonio. Gracias. Te agradezco muchísimo. Gracias, Luis Eduardo. Muy Nosotros amable. continuamos, no se vaya, por favor, regresamos con más.